Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un ejercicio sobre representación gráficas de tablas de frecuencia. El ejercicio lo que nos dice es, en la hoja datos está la tabla de frecuencias de la variable volumen diario de acciones negociadas del Banco de Santander en la Bolsa de Madrid desde el año 1996 hasta el 2018. Lo que nos pide es que representemos los datos gráficamente mediante polígono de frecuencias acumuladas y diagrama de barras o histograma. Vamos a ver los datos, porque aquí lo que tenemos es la tabla agrupada por intervalos ya construida. Este ejercicio de cómo hemos construido esta tabla de frecuencias a partir de los datos originales también está colgado en el canal, ¿vale? En la descripción del vídeo voy a poner un link a cómo se construyó esta tabla y donde se explica cada uno de los apartados, cada una de las columnas, el principio y el fin del intervalo, la marca de clase, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, la amplitud del intervalo y la densidad de frecuencia. Ahí está explicado cómo se calculó la densidad de frecuencia y por qué no todos los intervalos son iguales, ¿vale? La mayoría son de amplitud 10 millones, pero tenemos otros intervalos que tienen 20, 40, 60 y 250 millones, ¿vale?, de amplitud, ¿vale? Porque cuanto más volumen hay, tenemos menos casos y se decidió no hacer todos los intervalos del mismo tamaño. También en la descripción del vídeo voy a colgar el enunciado original y también de este ejercicio y también el ejercicio una vez ya resuelto, ¿vale? Para que podáis hacer el ejercicio, para que podáis descargar el enunciado y lo podáis hacer por vuestra cuenta, o bien y luego poder comprobarlo con el resultado final. Bueno, pues vamos a pasar a resolver el ejercicio. Lo primero que nos pide en apartado A, polígono de frecuencias acumuladas. Aquí lo que vamos a representar es la frecuencia relativa acumulada, que va a ir desde 0 hasta 1. Vamos a la pestaña datos. Aquí tenemos el inicio y el final de cada intervalo y aquí tenemos la frecuencia acumulada al final de cada uno de los intervalos. Por tanto, tenemos que coger los valores que aparecen en cada uno de los intervalos y los datos, la frecuencia acumulada al final del intervalo. Seleccionamos, copiamos, lo vamos a llevar a esta otra pantalla. Esto, por supuesto, se puede resolver a mano, ¿vale? Y se puede hacer en un papel. Yo lo voy a hacer en Excel y lo que tendréis que comprobar es que os sale en la misma gráfica que me va a salir a continuación. Aquí tenemos los datos. Aquí le vamos a arreglar un poquito el formato. Queremos que esto tenga un formato de número con 3 decimales, ¿vale? Son los datos que aparecían antes, y aquí son valores muy elevados, ¿vale? Son valores de 10, 20, 30, 40 millones. Lo que vamos a hacer es, vamos a insertar aquí, y en vez de ponerlo en número de acciones, vamos a poner la variable en millones de acciones negociadas, es decir, vamos a dividir por 1 millón, siempre. ¿Vale? Entonces tendríamos que termina en 10 millones, vamos a insertar aquí. Insertamos aquí, esto serían las acciones, aquí lo que tendríamos serían millones de acciones, ¿vale? Que son números que son más fáciles de entender, ¿vale? 10, 20, 30 millones, y aquí es más difícil, ¿vale? Aunque pongamos aquí un formato de número sin decimales y separador de miles que nos ayude a entender este número, pues son números mucho más grandes de manejar. Y nos faltaría añadir, porque hemos puesto los finales de cada intervalo con la frecuencia acumulada al final de cada uno de los intervalos, añadir el inicio del primer intervalo, que sería 0 acciones. El primer intervalo comienza en 0 y la frecuencia relativa acumulada al principio de ese intervalo sería 0. Y aquí tendríamos la variable x y aquí tendríamos la variable f sub i, ¿vale? Vamos a centrarlo también si queremos para que quede un poquito más bonito. Y cogemos, seleccionamos los datos, insertamos un gráfico tipo dispersión. Dispersión, así. ¿De acuerdo? Este es el gráfico que nos tendría que salir. Crece bastante rápido y luego ya se estabiliza. Si quiero que el gráfico me quede un poquito más bonito, le puedo poner el título y le puedo añadir aquí frecuencia relativa acumulada. Puedo aquí
en el gráfico, añadir elementos del gráfico, títulos de los ejes, en horizontal primario, y luego título de los ejes, vertical primario, y aquí tendríamos millones de acciones, y aquí tendríamos frecuencia relativa. Y aquí, más que frecuencia relativa, entonces lo que pondríamos es acciones negociadas Santander. ¿De acuerdo? Ya tendríamos que la mayoría, llegamos hasta el 96,5% de los días, se negocian menos de 100 millones de acciones. Y luego tendríamos los otros que suben hasta los 450. Aquí lo voy a ampliar para que también se vea millones de acciones, F sub I y la gráfica. Y con esto acabaríamos el apartado A. Pasaríamos ahora al apartado B, diagrama de barras o histograma. Aquí lo que tenemos que hacer es, cogemos los datos, vamos a datos y vamos a representar. Podríamos, la primera opción, que no es la más bonita, podemos representar aquí, coger las marcas de clase y como nos está pidiendo el histograma, tenemos que representar la densidad de frecuencia. ¿Vale? Las marcas de clase y densidades de frecuencia. Las selecciono, control copiar, vamos aquí a la solución, nos movemos un poquito más para abajo y aquí tenemos marcas de clase y densidad de frecuencia. Yo podría tal cual seleccionar así y darle a insertar un diagrama de barras y lo colocaría simplemente seleccionando la densidad, ¿vale? Simplemente seleccionando la densidad, diagrama de barras así, lo podría tener. ¿De acuerdo? Aquí veis que me pone la densidad, me está poniendo los números bastante bien, desde el 0, 0,002, está en línea con los datos que me aparecen en la densidad. Lo que no me parece correcto son los nombres de cada una de las barras, porque sería más adecuado que aparecieran el 5 millones, 15, 25, 35, etc. Igual que antes, voy aquí a insertar una columna y en vez de poner el 5 millones, voy a copiar y voy a dividir por 1 millón. Para que así me aparezcan números, ¿vale? Que sean más fáciles de entender. Aquí tengo millones, aquí tengo unidades y aquí tengo millones. ¿Vale? Aquí tengo acciones y aquí tengo millones de acciones. ¿Vale? Millones de acciones. Para que no se me desplace, lo quito aquí. Y aquí tengo millones de acciones. Bien, pues doy aquí botón derecho, seleccionar los datos y aquí donde tengo la etiqueta pondría esta etiqueta, 515 hasta el 325. ¿Vale? Con lo cual ahora ya me aparece bien, ¿vale? 515 la marca de clase y aquí en formato la serie de datos, botón derecho. Lo bajaría el ancho del intervalo al 0% y así todos los intervalos se superponen uno con respecto al siguiente. Ahí tendríamos una especie de histograma. ¿Vale? Y digo una especie de histograma porque lo que me está poniendo aquí son las marcas de clase y además no guarda la proporción. ¿Vale? No es lo mismo el 5 al 15, 15 a 25, 25 a 35, que luego de 90 a 120, que hay aquí una diferencia de 30 y aquí solamente hay 10, o del 170 al 325. ¿Vale? Que aquí lo que tengo es una diferencia de 155 y parece que los tamaños son iguales. Aquí, igual que antes, podría ir aquí a formato del gráfico, formato del diseño del gráfico, añadir título de horizontal y también luego añadir un título vertical. Y aquí tendríamos densidad de frecuencia. Y aquí tendríamos
millones de acciones. ¿Vale? Y aquí vemos cuál es el histograma, pero sin guardar la proporción. Habría una segunda manera, ¿vale? Habría una segunda manera que es un poquito más elaborada y a lo mejor os gusta más cómo queda. Lo que tengo que hacer es, vuelvo a tener aquí, cojo los datos y cojo el inicio, cojo el final de cada intervalo y la densidad, cojo el final de cada intervalo y la densidad en el final de cada intervalo. ¿De acuerdo? Copio, final y densidad. ¿Vale? Antes había copiado marca y densidad. Voy a solución, me muevo un poquito más para debajo, más hacia abajo. Lo que voy a hacer es, voy a mover de nuevo la densidad. Voy a hacer lo mismo, voy a dividir por 1.000.000 para que así tengo, aquí tengo acciones y aquí tengo millones de acciones. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí voy a hacer un truco. Primero, voy a insertar el 0, ¿vale? Voy a insertar el 0 y aquí lo que voy a ir haciendo es, en 0, la densidad voy a considerar 0, pero quiero que para el valor 0 también me vuelva a aumentar hasta la densidad que tengo yo aquí, que es 0.000992, que es la densidad que tengo en el primer intervalo. Cuando llega el segundo intervalo, ¿vale? Al finalizar ese del 0 hasta el 10. Aquí, detrás del 10, tengo que añadir dos nuevas filas para añadir datos. Quiero que desde el 10 me baje, pegar el valor, desde el 10 me baje hasta el 0 y luego en el 10 también me suba hasta la densidad que tengo en el punto de 20. En el 20 vuelvo a añadir otros dos datos, insertar. Quiero que en el 20 me aparezca el 0 y además en el 20 me aparezca la densidad que tengo en el 30. En el 30 vuelvo a añadir dos datos. En el 30 quiero que me vuelva a aparecer aquí el 0 y además en el 30 quiero que me aparezca la densidad del 40. En el 40 vuelvo a añadir dos datos. Vuelvo a añadir dos datos. Quiero que en el 40 me aparezca de nuevo el 0 y además quiero que en el 40 me aparezca la densidad del 50. Y esto lo voy repitiendo para cada uno de los valores. Lo voy a añadir para el 50, 50 y 50, aparece el 0 y en el 50 aparece el valor del 60. En el 60 lo vuelvo a añadir también otros dos. ¿Vale? Y ya se acerca un poquito el fin. 60 y además en el 60 también quiero que me aparezca el valor del 70. En el 70 dos datos, que me aparezca el 0 y además el valor que tengo en el 80. En el 80 otros dos datos, que me aparezca el 0 y el valor del 100. Copio el valor del 100, pego los valores. En el valor del 100 añado otros dos. Que me aparezca el 0 y aparezca el valor del 140. En el 140 añado otros dos. 140, 140, en el 140 aparece el 0 y además aparece el valor del 200.
en el 200 añado otros dos datos, ¿vale? El 0 y el valor del 450, que es muy pequeñito, no es 0, pero aquí aparecía como 0, y por último en el 450, que sería el último, lo que me debería aparecer es un 0, ¿vale? De tal manera que en el inicio de intervalo lo que quiero es que la densidad pase, en el inicio del primer intervalo pase de 0 a 0,0000992, del 992 quiero que baje a 0, suba al 649, se mantenga al pasar del 10 al 20, etc. Vamos a verlo gráficamente, que vais a entender mejor cómo va a quedar. Selecciono ahora todos los datos. Desde el primero, desde el 0, 0 hasta el 450, 0. Y aquí le doy a insertar dispersión con la línea. ¿De acuerdo? Y ahora veis ¿por qué lo de insertar tantas veces el 0? Porque lo que quiero es que aparezca una línea que va subiendo y bajando todo el rato al comienzo y al final de cada intervalo, que suba hasta 0, que baje hasta 0, que baje hasta 0, que suba hasta el siguiente, hasta el valor del siguiente intervalo, baje hasta 0, suba hasta el siguiente intervalo, baje a 0, suba hasta el siguiente intervalo, suba a 0, etcétera, etcétera. Y aquí en el formato de la serie de datos, lo que yo puedo hacer es opciones de la serie, en el marcador, opciones del marcador, le digo que no quiero marcador, si quiero, ahora le digo que no quiero marcador, marcador, ningún marcador, así me aparece, y sobre la línea ¿vale? Aparecerá, y así solamente aparecen estas líneas. Aparecen con un perfil un poquito curvo, ¿vale? Que yo creo que es por el tipo de gráfico que he elegido, ¿vale? Porque si hubiera elegido insertar, en vez de este, hubiera elegido este otro, ¿vale? Si hubiera elegido este otro, ¿vale? Voy a elegirlo este, así ya no tiene este perfil curvo, que hace que quede un poquito rara. Voy a borrar. El marcador lo quiero. Opciones del marcador, ningún marcador. Y ahora aquí en diseño del gráfico, añadir elemento, título horizontal y título de ejes vertical. ¿De acuerdo? Y aquí lo que tengo son millones de acciones. Y aquí lo que tengo es la densidad de frecuencia. Y título de gráfico le voy a poner histograma. Y aquí lo que tenemos con respecto al que habíamos dibujado antes, aquí no teníamos la proporción en el eje X, en los millones de acciones, y aquí sí tenemos la proporción adecuada. Vamos viendo cómo los intervalos se van haciendo cada vez más grandes. Pero es un truco que lo que tenemos que ir haciendo es añadiendo para hacer un diagrama de puntos con más puntos para que la línea se vaya moviendo en la dirección que nosotros queremos, y luego al insertar el gráfico, que yo me había equivocado al principio, tenemos que insertar este, ¿vale? Que lo que tiene une los puntos mediante rectas, mientras que este intenta suavizarlo, ¿de acuerdo? Y con esto habríamos acabado el ejercicio. El ejercicio ahora con el resultado también lo voy a colgar en un link en la descripción del vídeo para que os lo podáis descargar. Pues muchísimas gracias.